Bienvenidos a Jóvenes Juristas, un espacio de discusión e intercambio de ideas sobre diversos temas de actualidad, platicar con expertos, compartir experiencias y promover el correcto conocimiento del derecho laboral en México. Bienvenidos a otro nuevo episodio de Jóvenes Juristas, inicio de año y nuevo proyecto aquí presentes. El día de hoy tenemos en nuestro episodio a Dayana Taliza Reyes. Ella es maestra en Derecho por la Universidad Panamericana y actualmente está cursando la especialidad en Relaciones Laborales en el Instituto de Posgrado en Derecho. También es socia fundadora de Monsalvo Reyes Abogados, despacho especializado en materia laboral, donde se dedica a la asesoría jurídica a empresas. Asimismo, se desempeña como profesora titular de la Cátedra de Derecho Individual del Trabajo en la Universidad Panamericana, Campus Ciudad UP, Bosque Real. Es autora de diversos artículos especializados en materia laboral, entre los que destacan El nuevo valor de la UMA, ICSOE y CISUB, obligaciones en materia de subcontratación laboral, y las 5 implicaciones más relevantes de la reforma laboral en materia de vacaciones 2023. Es miembro de la Coparmex Ciudad de México y de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, institución en la que ocupa el cargo de secretaria de la Comisión de Derecho del Trabajo y Seguridad Social. El día de hoy nos acompaña precisamente con toda esta trayectoria para hablar del nuevo protocolo en materia de inspecciones sobre contratación. Entonces, Dayana, el foro es tuyo. No sé si quieras darnos una intro, como tú te acomodes. Claro que sí, pues muchísimas gracias, Andrea, muchas gracias, Patricio, por este espacio. Realmente el propósito de este episodio me gustaría hablar del protocolo de inspección en materia de subcontratación, pero pues obviamente haciendo énfasis en un poco de contexto, yéndonos un poco a los antecedentes de la reforma inicialmente y ya posteriormente entrar a un aspecto de qué pasaría si dentro de nuestra empresa en específico, dado que yo represento al día de hoy empresas, llegar a algún inspector del trabajo para llevar a cabo una inspección. Entonces, pues bueno, obviamente Andy y Patricio, siéntanse en la libertad de hacerme preguntas, de hacerme comentarios, de interrumpirme, que esto no se vuelva un monólogo, por favor. Y pues bueno, me gustaría iniciar en 2021, cuando se llevó a cabo esta reforma, eh, en donde sabíamos que existía la subcontratación y que con la reforma del 2021 se prohíbe la subcontratación de personal, pero se permite la subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas, siempre y cuando se cumplieran ciertos aspectos que la propia reforma estableció y que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación. Inicialmente, me gustaría explicar qué debemos de entender por la subcontratación de personal y bueno, de acuerdo a los criterios de la autoridad se estableció que esto era el suministro de parte de una empresa o de un patrón hacia un tercero para poder prestar los servicios de ese tercero, es decir, el cliente beneficiario de los servicios se veía, podía ejecutar sus servicios o se veía beneficiado de este proveedor de servicios sin que necesariamente fuera el obligado principal respecto de las obligaciones patronales que se tenían de esos patrones. Entonces, pues bueno, todo esto fue causando que la subcontratación de personal se prohibiera, pero se permitiera la subcontratación de servicios especializados o la ejecución de obras especializadas siempre y cuando existiera una puesta a disposición. En su momento, todos tuvimos el cuestionamiento de qué debíamos nosotros entender por puesta a disposición. Y a pesar de que no hubo una explicación o una definición expresa de parte de la autoridad, en diversos criterios y en diversos foros, estas autoridades dijeron que la puesta a disposición debía de entenderse que tú como proveedor de servicios o prestador de servicios especializados para la materialización de tus servicios o para la ejecución de tus servicios, tenías que acudir
físicamente a las instalaciones de tu cliente para poderlos llevar a cabo. Y entonces así fue uno de los factores que se fueron estableciendo para tú definir si eras una persona que debía de contar con REPSE, que es el registro como empresa prestadora de servicios especializados, o no. Adicionalmente, a esta existencia de la puesta a disposición, también teníamos que revisar otros factores dentro de la forma en que los proveedores de servicios prestaban actualmente sus servicios. Número dos, que obviamente su actividad económica preponderante no fuera similar a la actividad económica preponderante del cliente beneficiario de los servicios, así como el objeto social o la actividad en específico que se pretendía prestar a este cliente beneficiario. ¿Por qué? Porque resultaba redundante que si yo como cliente puedo hacer de facto las actividades, pues porque estoy contratando a un tercero si yo puedo realizarlas por mí mismo. Entonces, obviamente lo que teníamos que hacer era que pues el proveedor o prestador de servicios especializados o ejecutor de obras especializadas no tenía que prestar el servicio que yo ya realizaba. En ese sentido, se fueron teniendo que realizar ciertos ajustes a las estructuras corporativas dentro de las empresas y sobre todo enfocado al reajuste de la redacción de los objetos sociales de las empresas o, en el caso de personas físicas, las actividades económicas preponderantes que venían establecidas en la constancia de situación fiscal. Ejemplo, y con esto me refiero a que no solamente teníamos que hacer que se entendiera que el objeto social era un servicio especializado, sino que teníamos que revisar tres cosas en específico. Número uno, que dentro del objeto social no se entendiera que hubiera una subcontratación de personal que estaba prohibida ya al día de hoy. Entonces, por ejemplo, lo que hacíamos era primero leer todo el objeto social, entender qué es lo que nuestro cliente pretendía prestar como servicio y comenzar a ajustarlo en redacción. Identificar que no hubiera palabras relacionadas a subcontratación de personal como suministro, como distribución de personal u otras palabras que pudieran dar a entender de parte de la autoridad que se trataba de una subcontratación de personal prohibida. Punto número dos, que se entendiera que era un servicio especializado. ¿Por qué? Porque antes sucedía que los objetos sociales de estos patrones o estas empresas eran muy amplios, lo cual generaba una ambigüedad para entender realmente qué sí prestabas y qué no prestabas. Entonces se tuvieron que reajustar de tal suerte que esos objetos sociales ambiguos se tenían que volver específicos y por ende especializados. Ya no podíamos utilizar palabras como toda clase de, todo tipo de, etcétera, etcétera, sino irnos específicamente a prestación de servicios para el montaje, ensamblaje y colocación de muebles, ¿no? Por ejemplo, ya no podíamos hacer todo tipo de no sé qué cosas. Y en tercer lugar, pues que no se entendiera que hubiera algún tipo de esquema de simulación dentro de la redacción de los objetos sociales. Y de esa manera, también lo mismo con las actividades económicas preponderantes de las constancias de situación fiscal, que no chocara la actividad económica preponderante del prestador de servicios con la del cliente. Y para esos efectos, muchas veces en análisis en materia de subcontratación laboral que nosotros llegamos a hacer dentro de las empresas, era revisar, por ejemplo, si se trataba de un grupo empresarial o si nada más era una empresa, persona moral específicamente, y comenzar a hacer esta reorganización o reestructura en la forma de prestación de servicios. Obviamente entendiendo que la actividad económica preponderante que se tiene respecto a las constancias de situación fiscal es la que mayor porcentaje representa dentro de dicha constancia. Entonces, pues bueno, nosotros una vez que realizábamos ese tipo de reestructuras, ya también podíamos determinar dentro de las organizaciones si tenía que haber una transferencia de personal, como por ejemplo en los grupos empresariales de gente, porque se daba mucho la situación o el supuesto en donde había grupos empresariales que realizaban todo y que había dentro del grupo empresarial empresas que se veían beneficiarias pero que estas personas realmente pues no asumían las obligaciones patronales respecto de ciertos trabajadores que tenían, estaban prestando servicios, ¿no? Y bueno, Entonces, pues, Mariana, también, perdóname que te interrumpa, pero qué bueno que mencionas ese punto, porque creo que en la Ley Federal de Trabajo
Nosotros ahorita estamos sufriendo mucho con esta parte de sustitución patronal y a lo mejor no sé si el origen deriva o no de tema de subcontratación, porque empezó esta transferencia de personal y todos quisieron hacer sustituciones patronales. Y en ese momento era muy sencillo, ¿no? Vas a la Junta Centro Federal, haces la ratificación del convenio y listo. Pero ahora, aquellas empresas que no realizaron el proceso en ese término de 6 meses, ¿no? Me parece, creo que dio, tenemos el problema de acreditar la transferencia de bienes o activos para poder realizar esta sustitución patronal. Creo que ahí también Patricio coincide y a lo mejor Adelante. ahí tiene un punto. Totalmente de acuerdo. Mira, Dayana, primero que nada, qué gusto, gracias por estar aquí con nosotros en un episodio más de Los Jóvenes Juristas. Creo que lo que mencionas es importantísimo. Yo tratando de resumir un poquito y lo que pienso es que efectivamente, de entrada, lo primero que hizo la autoridad fue prohibió la subcontratación de personal. O sea, tener claro que yo ya no puedo subcontratar personal para que vengan y realicen mis actividades como empresa, ¿no? Otro punto importante es lo que mencionas ahorita respecto a el objeto social, porque la asesoría de los abogados, la asesoría de los contadores, de todo el mundo era que tu objeto social sea lo más amplio posible. Y esta figura lo que hizo fue obligar a las empresas a reducir su objeto social realmente a la actividad a la que realmente se dedican. Y parte, y entrando un poquito a lo que decía Andy, es, oye, ¿qué sucedió? ¿Qué buscó prever la autoridad en esta figura para efectos de la sustitución patronal? Fue, oye, adicionaron al artículo 41 la obligación de tener que transmitir los bienes del patrón sustituto a patrón sustituido. Ahora, esta figura de transmitir los bienes, ¿qué te transmito? La propiedad, te transmito el uso, te transmito el disfrute de los bienes, porque ahí sí, jurídicamente, abogados, hay muchas maneras de hacer la transmisión, ¿no? Pero ¿qué pasa si no hay bienes? Porque normalmente en la práctica estas empresas de subcontratación de personal o los famosos outsourcing o insourcing no tenían bienes. ¿Por qué? Porque era una manera de proteger el patrimonio del patrón, de si bien tenía ciertas figuras fiscales, otra de las figuras era proteger o encapsular los posibles conflictos laborales. Y entonces, pues en estas empresas no tengo bienes. ¿Qué bienes te voy a transmitir? Pues a lo mejor haré en esos casos, como dice Andy, pues algún convenio donde digo, oye, pues no hay bienes que transmitir, es una empresa que no tiene activos, todo es rentado y pues queda fuera. Porque lo Pero que ¿qué crees? buscaron con eso fue el hecho de proteger el que si yo tengo gente en mi empresa, la saque de la empresa que tiene los activos y la mande a una que no tiene activos. Por eso manejan la figura. Pero en realidad es que la mayoría de las cosas es al revés. De la empresa que no tiene activos, los tuve que mandar a la que sí tiene y ahí es donde vienen ese tipo de conflictos, ¿no? Y luego otro Pero conflicto adicional, yo agregaría el criterio del centro local, porque también ellos a fuerzas, no sé si les ha tocado por ejemplo, Estado de México, me piden la escritura pública de transmisión de bienes o con un listado aparte. Si vas a la Ciudad de México, te piden otro elemento. En la Junta, bueno, en el centro de Tlalnepantla, me parece, te piden, ujú, no quieren una escritura, quieren la transmisión de los trabajadores o el cambio ante el IMSS. Entonces, cada uno tiene su criterio diferente y además de estar batallando con, dices tú, ¿qué significa la transmisión? ¿Qué quieres que te transmita? Tenemos que batallar también con los requisitos ante las autoridades para reconocer esta transmisión. totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Y Sí. ahí, pues este creo que es un punto importantísimo porque un poquito ya para no quitarle la palabra a nuestra expositora, ¿no? Creo que esta figura, un punto importante y lo mencionó hace ratito, y yo quería nada más como hacer una pequeña precisión. En la guía que publicó
la Secretaría de Trabajo en 2021, que justo fue, creo que agosto o septiembre de 2021, cuando la sacaron, efectivamente en un inicio no teníamos idea de qué se iba a tomar para efectos de qué va a entender la autoridad por poner a disposición personal, ¿no? Y a lo mejor muchos de nosotros entramos a definir, oye, para mí poner a disposición es que mi gente esté bajo tu subordinación, y la autoridad dijo, no, señores. En esa guía, que es una guía que realmente no es vinculante porque pues esto pasa, ¿no? Es una guía que está en la página del REPSE, ahí sigue, que no tiene firma, no dice quién la expide, no la publicaron en el diario oficial, o sea, pero sí nos da a entender cuál es el criterio que va a tomar la autoridad, porque justo en un punto específico te dice, oye, aspectos a considerar, y te dice la secretaría, yo voy a tomar en cuenta o voy a considerar que hay puesta a disposición de personal si uno o varios trabajadores realizan actividades en el domicilio del contratante, como primer supuesto, ¿no? Por ejemplo, ahí les dice, aun y cuando ese domicilio no sea de tu propiedad, sino que esté bajo tu administración, bajo tu encargo, bajo lo que tú quieras. Y luego dice, para mí, secretaría, van a ser indicios si yo llego y te tocó la mala suerte de que en una inspección llegué y fíjate que me encontré a Patricio realizando actividades en tus instalaciones, yo voy a decir, oye, ese cuate requiere REPSE, dame la información. Y creo que esto es justo a lo que vamos a ir ahorita con el protocolo de inspecciones, porque justo este protocolo de inspecciones del que vamos a hablar ahorita nos va a llevar a eso, que es lo que la autoridad va a revisar laboralmente hablando, en la cantidad de requisitos que estableció, no solamente la ley, porque aquí lo que yo veo fue una reforma que me modificó Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Ley del Infonavit, Código Fiscal de la Federación, Ley del Impuesto a la Renta, Ley del IVA, y otras dos leyes del apartado B. Entonces, abre muchísimo y les abre la puerta a las distintas autoridades a efectos de qué, de poder inspeccionar, ¿no? Pero por favor, adelante, perdón, Diana, adelante, adelante. No, al contrario, yo coincido mucho con ustedes, pero obviamente aquí algo que tenemos que tener muy presente es este tema de simulaciones o de esquemas de simulación, ¿no? El hecho de que haya existido la sustitución patronal simplificada tuvo varios propósitos, o desde la forma en cómo yo lo veo, tuvo varios propósitos. Número uno, que si tú transfieres bienes a la empresa, va a acreditar que son bienes indispensables para la prestación de los servicios especializados, porque si ustedes recordarán, para nosotros poder llevar a cabo el proceso mediante la plataforma digital, hay ciertos cuestionarios que te piden responder por cada una de las actividades especializadas. Y dentro de esos cuestionarios, una de las preguntas que te realizan es si tienes maquinaria o bienes que son propiedad de la empresa o son rentados. Y todo esto, pues obviamente con la finalidad de buscar definir si esto se trata de algún tipo de esquema de simulación o no. Obviamente también implica pues que sí hubo un cambio real de patrón, que no estamos haciendo algún tipo de evasión. Número tres, que hay una continuidad en el negocio, o sea que no solamente es algo de papel y por supuesto pues este tipo de evitar el tipo de evitar obligaciones laborales e inclusive de índole fiscal. ¿No? Entonces, pues bueno, obviamente yo lo veo desde ese punto y pues bueno, y esto parte también del protocolo en materia de subcontratación, porque nosotros, aunque ya exista esto desde mi punto de vista, hubo muchas cosas que al inicio nosotros nos hacíamos preguntas y que ahorita lo único que hizo la autoridad fue ponerlo por escrito, pero nosotros ya podíamos con anterioridad saber qué es lo que nos iban a inspeccionar.
podíamos tomar como base muchísimas cosas, ¿no? Ya ahorita nada más para terminar esta línea del tiempo de los antecedentes y del contexto, sale esta reforma. Luego todavía se publica en el diario oficial de la Federación ajustes a la misma reforma, en donde hablamos de adición de actividades, porque sucedía al inicio, oye, ¿qué pasa si ya registré ciertas actividades en la plataforma, pero quiero adicionar otra o quiero modificar la ya existente? Y nos encontrábamos ahora con esa incógnita, ¿no? Surge ese ajuste, ahora ya podemos adicionar actividades, podemos modificar las ya inscritas y obviamente por ende nos otorga el registro como empresa prestadora de servicios especializados o ejecutora de obras especializadas. Y después, pues bueno, vinieron otras reformas con relación a causales de cancelación y cómo llevar a cabo el proceso de renovación del registro. Y ahí con eso termino un poquito los antecedentes y regreso ahora sí al tema del protocolo. Nosotros ya podíamos saber qué nos iba a revisar la autoridad a partir de este cuestionario. Inclusive yo muchas veces con mis clientes les decía, nosotros guarda todo este cuestionario del cual desahogamos ahorita información y documentos en la plataforma del REPSE porque te va a funcionar para distintas cosas. Número uno, cuando toque la renovación en 3 años y no te acuerdes qué pusiste la primera vez que hiciste tu obtención de REPSE. ¿Por qué? Porque entre la primera vez que tú obtienes REPSE, la vez que modificas REPSE, la vez que adicionas REPSE y la vez que renuevas REPSE, surgen cambios, pero en todos esos cambios y a lo largo de ese tiempo tiene que haber una armonización entre la información que tú desahogas y los documentos que tú adjuntas. ¿Por qué? Porque no puedes tú decir en un inicio que alguna cosa y posteriormente cambiarla que genere ante los ojos de la autoridad una mala interpretación o una incongruencia. Entonces, por ejemplo, nosotros ya sabíamos que si adjuntábamos cierta documentación y desahogábamos cierta información, era específicamente lo que la autoridad nos iba a revisar en su momento. Digo, más adelante hubo ciertos ajustes dentro de la plataforma digital, como por ejemplo, antes no nos pedían adjuntar el recibo de nómina del trabajador que acreditara que prestaba la actividad especializada, pero en formato XML. ¿Qué fue lo que sucedió? Que muchas personas falsificaban esos formatos. ¿Qué fue lo que sucedió posteriormente? En vez de pedirte el XML, adjúntame el PDF del recibo de nómina. Y también un requisito adicional fue que tú adjuntaras el último comprobante del Sistema Único de Autodeterminación que acreditara que tú tenías dentro de la panza de tu empresa a todos los trabajadores que decías tener y que estaban parados en las instalaciones de tu cliente. Y entonces, de esa manera, tú ya podías darte una idea de realmente qué te iba a inspeccionar la autoridad, que obviamente fueran trabajadores propios, que tú les pagaras directamente la nómina, que no hubiera todavía ahí un esquema de simulación de subcontratación de personal. Y entonces, desde mi punto de vista, realmente este protocolo lo único que está haciendo es establecer por escrito lo que uno ya podía presumir desde muchísimo antes. La cuestión es que se habían tardado muchísimo y también necesitaban tiempo para identificar cuáles eran las fallas. Por ejemplo, en su momento también hubo muchísimas fallas en la plataforma digital. La plataforma se trababa, la plataforma te bloqueaba, la plataforma se tardaba muchísimo en arrojarte una respuesta y estaban los tiempos encima, ¿no? ¿Qué pasaba si tú ya estabas realizando el proceso de obtención de REPSE, pero pasaba tanto tiempo que pues obviamente ni siquiera sabías cómo darle solución y fueron problemas inclusive con el área de tecnología en cuanto a fallas técnicas de por qué se bloqueaba la plataforma y ni siquiera podías realizar tu trámite, ¿no? Entonces, pues bueno, desde ahí nosotros ya podíamos vislumbrar todo lo que la autoridad nos podía llegar a requerir y que tenía que ser armónico entre lo que nosotros desahogáramos, lo que adjuntáramos e inclusive si en algún momento llegaba a realizarse algún tipo de visita de constatación, que los interrogatorios y o entrevistas que fueran a hacer dentro del centro de trabajo, las personas que estuvieran ahí supieran la realidad de la prestación de servicios para que supieran contestar, ¿no? Porque también sabemos que podemos malas prácticas dentro de empresas en donde aleccionan a ciertas personas, pero en realidad
pues en la vida real eso no es realmente lo que sucede. Entonces, pues bueno, Eso no sé no ustedes pasa, qué eso no piensen. pasa. No, totalmente de acuerdo contigo. Fíjate que algo que yo vi mucho fue que en un inicio en la reforma había muchas creencias de la gente, ¿no? Y creo que este tipo de foros es lo que nos ayuda a explicarles. La gente creía que el REPSE era por empresa. Entonces, si una empresa tenía REPSE ya, cuando en realidad el REPSE es por servicio. Entonces, una empresa puede tener registradas dos o tres servicios distintos o los que sean, pero no porque tiene ya registrado un servicio puede hacer todas las actividades. Eso era un primer punto. Segundo, ¿qué sucedió en la práctica? Que en un inicio, como bien mencionas ahorita, el portal de la Secretaría no funcionaba y tampoco validaba toda la información. Recordemos que había un semaforito, ¿no? Poníamos la información y entrabas y de entrada te decía si tenías o estabas en cumplimiento para efectos fiscales y de seguridad social. Si estabas en verde en tu semáforo, podías continuar con tu registro. Y nos registrábamos y registrabas la actividad y realmente no entraban al estudio o al análisis correcto. ¿Qué ha sucedido ahora con las revisiones o con las renovaciones después de los 3 años? Muchos me dicen, oye, Patricio, me la batearon. Claro, lo que está haciendo ahora la Secretaría es, señores, estoy validando que la actividad que tú registraste la tengas como actividad económica preponderante en tu constancia de estación fiscal, porque si no aparece en tu constancia de estación fiscal, le rechazan. Lo mismo sucede con la tarjeta de identificación patronal ante el IMSS. Entonces, hoy en día, la misma secretaría te valida, uno, el objeto social, porque ya lo mencionamos en cuanto a la actividad. Dos, que la misma actividad que mencionamos esté en tu constancia de acción fiscal. Y tres, que la tengas en tu tarjeta de identificación patronal ante el IMSS o esté relacionada con las actividades o servicios que vas a poner a disposición para efectos del REPS. Entonces, efectivamente, hoy en día la Secretaría ha ido perfeccionando. ¿Qué fue una maravilla para ellos que no tenían? Este famoso REPS es un registro de empresas donde la gran mayoría de las empresas, recordemos que al inicio, normalmente las empresas grandes decían, ante la duda, tú quieres prestarme servicio, te registras en el REPSE. Entonces obligaron a muchísimas empresas a registrarse en el REPSE sin que pusieran personal a disposición, sin que fuera necesario. Y entonces la Secretaría amplió su padrón de empresas impresionante, independientemente de los convenios que empezó a celebrar con el SAT, con el Seguro Social, con el Infonavit, para efectos de la transferencia de información, que es hoy en día, la información vale oro y es de lo que se va a aprovechar la Secretaría ahorita para hacer estas inspecciones. Porque no solamente es la información que yo le di al REPSE, sino ¿qué sucede? La empresa que se registró en el REPSE le da al IMSS y al Infonavit a través del ICSOE y el SISU la información de todos sus clientes a los que les pone personal a disposición, los contratos, el nombre de trabajadores que pone a disposición, y entonces ellos ya tienen la información. Y eso es un arma importantísima que va a utilizar la autoridad y que hoy en día los clientes, empresas, personas físicas que reciben servicios de alguien con Repse, aguas, porque la inspección puede llegar a nosotros y ya tienen nuestra información, ¿no? Sí, 100% de acuerdo. De hecho, en algún momento también a nosotros nos tocó, nos preguntaban muchas empresas o muchos patrones, oye, ¿yo debo de tener Repse? ¿No debo de tener Repse? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿No? Y nosotros, exactamente como tú lo mencionas, había personas que decían, oye, pues tal vez mejor lo obtengo aunque ni lo ocupe por si las dudas, ¿no? Pero
Nosotros en su momento desarrollamos un diagrama de Venn en donde hablábamos de lo siguiente. Nosotros creo que tenemos que analizar diversos aspectos respecto a la forma en cómo tú prestas servicios. Número uno, tú, para prestar el servicio, ¿acudes a las instalaciones de tu cliente o no? Si te respondían que no, pues ya en automático decíamos, no requieres REPSE. Si te decían que sí, entonces pasábamos a la siguiente pregunta. Bueno, para la prestación de servicios dentro de las instalaciones de tu cliente, ¿cuántas personas necesitas para la materialización de los servicios? Y nosotros inclusive manejábamos rangos, si es de 1 a 5, de 6 a 10 o más de 20 personas, un ejemplo, ¿no? Y si estas personas te decían, oye, bueno, no, nada más de 1 a 5, podíamos tal vez pasar a que posiblemente no necesitabas REPSE o que tal vez sí, porque había varios factores que jugaban dentro de este análisis. Tal vez tú sí acudías a las instalaciones de tu cliente, pero el tiempo que tú permanecías dentro de las instalaciones y el número de trabajadores que se ponían a disposición en beneficio del cliente eran tan bajos que tal vez la probabilidad de que la autoridad al momento de que realice una visita de constatación es tan baja que ni siquiera te va a encontrar en las instalaciones del cliente el día en que se te ocurra ir a prestar a ti servicios. ¿Por qué? Porque tú no estás diario, porque tú no estás 8 horas al día, sino que más bien tú acudes tal vez 1 o 2 veces al año y el tiempo que permaneces ahí son 2 horas. Y el número de trabajadores que están dentro del centro de trabajo a lo mucho tal vez son tres, ¿no? Entonces, pues bueno, de esta manera nosotros lográbamos realizar esos análisis. Y por otro lado, pues algo muy, muy importante es la responsabilidad solidaria, ¿no? Que mencionaba que si tú ahorita, como proveedor de servicios, no estás en cumplimiento, se podía ir la autoridad o se puede ir la autoridad contra el cliente para efectos de verificar el cumplimiento del prestador de servicios especializados. Y ahí es justamente cuando entraba este miedo de, oye, mira, ¿sabes qué? Hasta en tanto tú no tengas este REPSE, mejor no vengas a mis instalaciones a prestarme servicios porque la probabilidad de que a mí también me puedan sancionar es alta. Y las multas que se cuantifican en UMAS en materia laboral pues también van a ser altas y no solamente van a ir contra ti proveedor como incumplidor de la ley, sino también pueden repercutir en contra mía como beneficiario de los servicios, porque aún sabiendo yo que debo de solicitar cierta información y documentos respecto de ti, estoy siendo omiso. Y entonces, inclusive, lo que se generaba era que hasta bloqueaban o paralizaban facturas a los proveedores de servicios especializados hasta en tanto tú no te pusieras al corriente de tus obligaciones, y no solamente laborales, sino de seguridad social, en materia fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria y obviamente en materia laboral. Y justamente ahí surgen estos convenios de colaboración entre el Instituto Mexicano del Seguro Social, el Servicio de Administración Tributaria y el Infonavit, para que obviamente haya un intercambio de información entre dichas instituciones y puedan inclusive entre ellas compartirse datos para poderte fiscalizar, porque justamente algo que se mencionaba al inicio es que en gran parte se hacía mucho la crítica que esta reforma tenía propósitos fiscalizadores y propósitos recaudadores de parte de las autoridades. Entonces, pues bueno, como tú bien dices, trataron de amarrar bien los hilos para que obviamente estas personas sí o sí estén en incumplimiento, porque en la plataforma digital, si tú efectivamente no tenías tu opinión de cumplimiento en sentido positivo ante estas tres autoridades, pues no podías de ninguna manera pasar al siguiente paso. Ese era un primer bloqueo. Y obviamente al día de hoy, inclusive hubo una reforma reciente en donde ya se volvió también requisito obligatorio el tener que contar con número de afiliación ante el Infonacot, que eso antes, por ejemplo, no existía. Y entonces, ¿qué fue lo que pasó y lo que se identificó en su momento? En el artículo de las obligaciones de los patrones de tener que afiliar al centro de trabajo ante el Infonacot, no venía aparejada de una sanción en la Ley Federal del Trabajo. Ellos primero
lo establecen como obligación, luego las autoridades se dan cuenta que no está aparejada una sanción a esa obligación y reforman el artículo correspondiente en la Ley Federal del Trabajo con relación a las sanciones, de tal suerte que ya pudieran amarrar todos los cabos y que si tú no cumplías con A, B, C y D, pues no podías de ninguna manera seguir prestando servicios especializados. Sí, y además, totalmente de acuerdo y digo, de entrada las multas son altísimas, o sea, a quien realice subcontratación prohibida son 50,000 UMAS, o sea, ahorita sabemos que ya subió la UMA, no sé exactamente, pero el año pasado eran 5,600,000 pesos para el que presta los servicios, tanto como para el que los recibe. Entonces, oye, fíjate que tengo una empresa de limpieza, pues aguas. Tengo una empresa de seguridad privada, aguas, porque si no cumplen, se vuelve subcontratación prohibida. Y entraste a un tema muy importante porque efectivamente yo creo que obviamente al gobierno, ¿qué es lo que más le importa? El tema fiscal, ¿no? El tema de impuestos. ¿Qué hicieron? Establecieron una obligación, porque la realidad es que si nos vamos a estudiar la ley, ya tenía la Secretaría antes de esta reforma los elementos y las armas para verificar y cuidar la subcontratación. No lo hicieron porque no hay el número de inspectores, porque por lo que querramos, por negocio, por lo que sea. ¿Qué hicieron con esta reforma? Nos transmitieron a nosotros, contratante de los servicios, que verifiquemos que mi proveedor cumple con sus obligaciones y cumple con sus obligaciones laborales, fiscales y de seguridad social, porque tengo que verificar que es trabajador, tengo que pedirle los FDIs de nómina, tengo que pedirle que estén dados de alta en el Seguro Social, pero además, si me voy al ámbito fiscal, tengo que ver en el 15D del Código Fiscal, me dice, oye, si no se cumple con los requisitos de la ley, no tiene efectos fiscales, pero además me dice la ley y un poco a lo que decías ahorita de qué hacían las empresas para decir, oye, si tú no cumples fiscalmente, no te pago. Lo que hicieron fue que tanto en la ley del impuesto a la renta como en la ley del IVA, establecieron la obligación, uno, de que el proveedor de servicios le entregue al cliente toda la información, ¿no? Tienes que acreditar, tienes que entregarle los pagos provisionales mensuales de las retenciones de ISR que le hiciste a los trabajadores y que las pagaste. Te tiene que entregar los comprobantes, pero además te dice, ojo, el contratante tiene que verificar que el contratista cuenta con el registro del REPSE antes de realizar el pago. Entonces, se supone que yo, antes de pagarle una factura al despacho de Dayana, porque suponiendo que el despacho de Dayana me da servicios, y me mandó un abogado implant. Entonces, pues estamos en Repsol porque su abogado está en mis instalaciones. ¿Qué están haciendo las empresas o qué están pidiendo las empresas? Ponme una cláusula en el contrato que si en algún momento, por cualquier circunstancia, a Dayana le suspenden el REPSE, yo no estoy obligado a pagarle la factura y eso no me genera un incumplimiento de mi parte, sino se vuelve una suspensión de obligaciones de pago, porque si yo le pagara la factura a Dayana, no sería deducible para mí, pero ella me podría reclamar civilmente el incumplimiento de pago porque estoy recibiendo los servicios. Pero fiscalmente, el 15A de la ley del IVA me dice, oye, si tú le pagaste ese IVA que quisiste acreditar, me presentas una complementaria y me la devuelves. Y lo mismo me dice el IES, la ley del impuesto a la renta. Señores, tú verificas antes del pago. Entonces, yo considero que sí hay muchas cuestiones importantes a revisar y que sobre todo en estas inspecciones de la Secretaría del Trabajo, como bien menciona, ese protocolo dice, oye, si tienen de 1 a 50 trabajadores, en puesta a disposición, es decir,
a través de esta figura de REPSE, yo, Secretaría, voy a inspectar, voy a revisar y entrevistar a los 50. O sea, van con todo porque, pues en realidad es que hoy en día el gobierno, si bien sí requiere ingresos, pero también lo que ha sucedido es que el antecedente fuera de la subcontratación es que el área de inspección la han ido mejorando más. Ujú. Han capacitado a los inspectores, redujeron y me modificaron el reglamento de inspección para efectos de los plazos, los tiempos, las multas. Viene un área importante en este tema de subcontratación e inspección para efectos de verificar. Y creo que en esto que estabas comentando ahorita, Diana, va a ser algo importantísimo a cuidar y a considerar en las empresas, porque marcan perfectamente la pauta de todo lo que van a revisar y todo lo que van a pedir son los informes, bueno, toda la parte que me establece la ley del trabajo, ¿no? Pero te van a pedir toda la parte del IMSS, donde, muéstrame los informes cuatrimestrales. La parte del Infonavit, muéstrame los informes cuatrimestrales tanto al EXOD como al SISU para efectos del Infonavit. Pero además, no, la ley del Seguro Social me marca otros requisitos que tengo que verificar y también me los mencionan. Y me mencionan tanto esos como los del 15 del Código Fiscal, los del 15A de la ley del IVA. Y hay otro artículo que es el Código Fiscal de la Federación, perdón, de la ley del impuesto a la renta, que no me acuerdo, es 30 y algo o algo así, pero que me marcan requisitos importantes a cuidar porque entonces yo como contratante de los servicios, estoy haciendo el trabajo del fisco. Estoy verificando que las empresas proveedoras de servicios cumplen con las obligaciones. Entonces, pues se vuelve una carga administrativa importante para las empresas. No sé a ti, Andy, en ese ámbito, qué te ha tocado en esos puntos, pero creo que se vuelve una carga importante administrativa, donde en un inicio había empresas que abrían hasta áreas para revisar todo este tema de subcontratación, ¿eh? Correcto, no, y nos regresamos al último capítulo que tuvimos con Emily, compliance, porque puedes tener todos los registros perfectamente acomodados, impresos por servicios, lo que quieras, pero ¿qué crees? Si la secretaria no te da el citatorio o se le olvida cualquier cosa, ya valió todo tu sistema de organización y de prevención que tenemos. Entonces, también es muy importante empezar a capacitar a todo el personal y más con lo que mencionabas, las entrevistas. Las entrevistas de todo el personal que va a estar ahí también puede determinar si sí o no hay una subcontratación y si tenemos o no que cumplir ciertas obligaciones. Entonces, esto también nos da a la luz no solamente el cumplimiento en materia de subcontratación, sino de fortalecer nuestro sistema de compliance, ver un oficial de cumplimiento y asegurar que las empresas realmente estén súper alineadas, además de todas las cargas que también derivado del gobierno tenemos, ¿no? Incremento de salarios. Entonces ya me imagino a las pobres empresas cómo estarán en estos momentos con incremento de salario y además, porque obviamente esto cuesta. Entonces la capacitación de un oficial de cumplimiento no es barata. O vas a contratar o qué vas a hacer. Pobres empresas en México, no sé qué van a hacer. No sé tú, Dayana. Sí, no, 100% de acuerdo. Y yo ahorita busqué rápidamente el valor de la UMA, está en 117.31 y vaya, la multa está de 2.000 UMAS a 50.000 UMAS, que van de 234.620 pesos a 5.865.500 pesos, ¿no? O sea, yo creo que la chiquita o la más grande, cualquiera afecta, ¿no? Que sea aplicada o impuesta a una empresa, ¿no? Inclusive puede llegar a terminar empresas, ¿no? A extinguirlas por obviamente este tipo de multas que se tendrían que pagar. Digo, ya ahí tendríamos que irnos con un especialista en derecho administrativo para la impugnación de la multa y que se logre tal vez disminuir, pero a cualquiera le puede dar un infarto si sucede esto, ¿no? Yo creo que ya el menor de nuestros problemas sería que nos lo cancelen y lo volvemos a sacar cuando estemos en cumplimiento, ¿no? Pero pues sí hay que echarle un ojito a todo eso. Obviamente, pues también
platicarles que se tuvieron que modificar todos los contratos de prestación de servicios profesionales independientes, ¿no? Esto se convirtió en un contrato de prestación de servicios especializados o de ejecución de obras especializadas, y la misma reforma en el 2021 estableció ciertos requisitos que se tenían que modificar. Número uno, que se tenía que incorporar, por ejemplo, el folio REPSE, que se tenían que mencionar el número de trabajadores que se tenían que poner a disposición en beneficio del cliente, y a veces sucedía mucho este tema de, oye, solamente mencioné 10 en mi contrato, pero por la carga de trabajo tuve que meter otros 10, pero ya en mi contrato dije que eran 10 inicialmente, ¿no? Entonces, son este tipo de cosas de juego de palabras en donde tal vez en nuestros contratos podemos poner 14 aproximadamente, ¿no? De tal suerte que se queda abierto hacia la interpretación de la autoridad y que esto no nos perjudique limitándonos nosotros mismos, ¿no? Adicionalmente, pues ya lo que se mencionaba, se tuvieron que incorporar obligaciones adicionales de tener que presentar estas informativas cuatrimestrales en plataformas digitales que se crearon respectivamente para el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Infonavit, que fueron las del IXOE y el SISUP, ¿no? Y que obviamente ahí pues teníamos que desahogar todos los datos de nuestros trabajadores con la finalidad de acreditar que nosotros estamos en cumplimiento y que los tenemos inscritos ante el Instituto Mexicano. Obviamente incorporar los objetos sociales, el objeto del contrato, que no coincidan estos objetos y que tampoco coincidan las actividades económicas preponderantes del contratista y del contratante, y que obviamente eso se pone en las declaraciones y en las cláusulas respectivas del contrato de prestación de servicios especializados. Y pues bueno, eso en cuanto hace a ciertas modificaciones de los contratos. Ok, una pregunta, Dayana. Sí. Entiendo que tenemos también gran novedad de la Secretaría de Trabajo, Cical, que al principio fue como súper alertante para las empresas porque de manera electrónica ya puedes presentar una solicitud o una violación en tu centro de trabajo respecto a ciertas normas laborales. Pero por el otro lado tenemos Velavo también para las empresas, ¿no? Su sistema de prevención ante situación de inspecciones. ¿Tú qué recomendarías para las empresas? ¿Velavo sí funciona en este caso o no funciona? Pues mira, yo creo que tendríamos que esperar. Hay que esperar porque obviamente a partir de este protocolo van a comenzar a amarrar ciertos puntos, ¿no? Si por ejemplo ahorita se está mencionando que se van a llevar a cabo inspecciones en materia de subcontratación, que van a ser distintas a las de condiciones generales de trabajo, seguridad e higiene y capacitación y adiestramiento, y que aparte de estas inspecciones en materia de subcontratación va a haber también visitas de constatación, y que, por ejemplo, en las de condiciones generales de trabajo van a tener un eje transversal de subcontratación. Yo considero que la verificación laboral voluntaria sí es un pro en el sentido de un mecanismo preventivo para las empresas de evitar tal vez inspecciones, pero yo estoy segura que esa plataforma digital va a actualizarse y va a incorporar lo que ya el protocolo está mencionando. Entonces, al final solamente es cuestión de tiempo. ¿Por qué? Nosotros ahorita podríamos realizar el proceso ante el Velavo, que es la verificación laboral voluntaria, y nos va a otorgar cierto plazo de gracia, si así lo queremos decir, o periodo de gracia, en donde no vamos a obtener inspecciones por parte de la autoridad. Pero ahorita no se está mencionando nada de respecto a subcontratación. Ellos, con la finalidad de tener una protección integral, vamos a tener que esperar a que ellos actualicen esa plataforma en donde ya se incorporen ciertos rubros en donde van a poder investigar este tema de subcontratación. Y entonces ahora yo sí les diría, sigan utilizando tal vez la verificación laboral voluntaria si se llega a incorporar en esta plataforma, porque al final es un mecanismo preventivo, ¿no? Y desde mi punto de vista, siempre me preguntaban mucho unos clientes, oye, Dayana, ¿está bien que tenga la documentación electrónica o digital, o necesariamente la tengo que tener física? Porque si la tengo física es que me lleno de papeles,
¿qué hago? ¿No? Y entonces, pues bueno, obviamente aquí la opinión o la recomendación más conservadora sería, oye, tenlo en físico y tenlo en digital, porque si tú tienes una inspección de trabajo por parte de algún inspector, tienes que poner a la vista los documentos. Inclusive, ahorita el mismo protocolo está diciendo que va a comenzar a recibir o aceptar información de manera electrónica. Es decir, si tú no la tienes física, no hay forma de decir, te la paso luego. ¿No? Sino de que, oye, y a ver, ubica en dónde está dentro de tu centro de trabajo dicha documentación. Casi, casi te esperamos que te la manden por correo y entrégamela en una USB debidamente identificada, ¿no? Entonces, pues bueno, no sé tú, Patricio, cómo lo ves en ese sentido. No te escuchamos. Eh, el tema del velabo, yo creo que como bien dicen, es algo que eventualmente vamos a tener que cumplir, ¿no? Yo no soy muy de entrar al velabo si se utiliza para efectos de que no me inspeccionen, ¿no? Porque eventualmente se acaba ese plazo y entonces no solamente te voy a inspeccionar condiciones, te voy a inspeccionar cuadros, te voy a inspeccionar seguridad e higiene. Y entonces en seguridad e higiene hay una cantidad de normas que le vas a invertir para cumplir o no. Tendrás capacitación y adiestramiento. Y hay muchos otros puntos que tenemos que considerar. No solo decir, ah, sí, me pongo en el velado para que no me revisen en esto, aguas, porque entonces, pues ya me, si a lo mejor por algo yo no estaba en el foco de la autoridad, ya estoy. Yo solito me puse y te dije, mira, aquí estoy, no cumplo en todo esto, me voy a actualizar voluntariamente, pero ya saben que no cumplo. Entonces eventualmente me llegará. Sí. Entonces, aguas con este tipo de cosas, ¿no? Ahora, un punto importante y un poquito volviendo al tema y a lo que mencionaba ahorita Diana de los contratos, algo que yo sí les he recomendado es, hay un dicho muy que utilizaban o utilizan mucho los papás de el famoso, los doctores lo dicen para curarse en salud, ¿no? Yo les digo a los clientes, oigan, aguas con los contratos de servicios. Porque si en el contrato de servicios este proveedor no tiene Repse o no va a poner Repse, cuidado con lo que dice el contrato, porque si el contrato viene establecido que me van a instalar y a lo mejor no me instalaron, del contrato van a determinar que él vino y realizó actividades y hizo las instalaciones, hizo el mantenimiento. Entonces, cuidado con los contratos. Hay servicios, o si, por ejemplo, hoy en día mucho en las empresas de tecnología. Recomendaciones, señores, especifiquemos en ese curarnos en salud que los servicios se prestan de manera digital sin poner a disposición personal. Especifíquenlo en las cláusulas, especifíquenlo en el contrato, porque pues ahora sí que tenemos que curarnos en salud si me va a llegar a revisar el inspector y revisa el contrato que dice que el despacho de tecnología de la información maneja completo el sindicato, entonces le da mantenimiento, entonces van a decir, oye, pues si le da mantenimiento a los equipos del sindicato, pues yo presumo que van y lo hacen en el sindicato, y hoy en día ya no. Hoy en día se meten a una clave y se meten a mi máquina sin que yo les dé acceso, ¿no? O ya se lo dio el de IT del... Entonces, ese tipo de cosas, creo que tenemos que empezar a trabajar y a prever y recomendarles a los clientes, háganlo, ¿no? O acérquense a su abogado de confianza, acércate a Dayana, acércate a los distintos despachos de abogados para que los asesoren, porque bien, si bien la tecnología nos ayuda, también nos afecta. O sea, no estoy yo para platicarles, pero nos llegó el otro día un cliente que nos trae un contrato. Oye, es que este contrato me lo hizo ChatGPT y pues vieras la cantidad de cosas. Le digo, pues solito tu contrato te puso la soga al cuello. Sí, claro. Entonces, ese tipo de cosas hay que cuidarlos y sobre todo para efectos de este tipo de inspecciones en los contratos de prestaciones de servicio. No, y sobre todo, ¿sabes qué, Patricio? También en los casos en donde tú das de alta una actividad especializada ante el REPSE y obtienes tu registro, pero en el objeto del contrato ponen una cosa completamente distinta y tú dices, oye, es que ¿de dónde te inventaste si casi casi lo único que tienes que hacer es copiar y pegar lo que obtuvimos?
¿no? Y entonces, pues ahí es donde ellos mismos se ponen el pie, ¿no? Em, lo mismo también ahorita a nosotros nos llegó un caso y algo que no hemos platicado es en todo este tema de también de una empresa de tecnología en donde, por ejemplo, no solamente presta servicios digitales, sino también servicios de consultoría en donde requieres a terceros. Y, por ejemplo, hay muchos esquemas de simulación o de evasión de obligaciones en donde, pues, sabemos que no todas las empresas contratan al personal y que a su vez, o bueno, a ver, no, que no son sus trabajadores, más bien. ¿No? Y que obviamente no los tienen dados de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, pero que a veces tú tienes dentro de la panza de tu empresa 10 personas para prestar el servicio, pero de pronto te das cuenta que necesitas 15, es decir, 5 extras. Y a esas personas, o a veces las quieres dar de alta ante el Instituto Mexicano del Seguro Social temporalmente, o las subcontratas, pero esa supuesta subcontratación ni siquiera tienen REPSE, porque sabemos, por ejemplo, con empresas de construcción o constructoras en específico, que ellos son un sector muy informal y que a veces con quien presta los servicios o ejecuta las obras especializadas necesita más personal para efectos de poder ejecutar la obra y que esas personas, pues en la vida real o en lo habitual, no son tus trabajadores, pero que temporalmente los inscribes ante el IMSS, los les formalizas la relación de trabajo en lo que prestas los servicios o inclusive ni siquiera formalizas una relación de trabajo y tienes a esas personas metidas dentro de la empresa de tu cliente, ¿no? También existe todo eso, aunque tal vez ahorita no lo estemos nombrando, pero vaya, hay malas prácticas que sí se deberían de corregir porque los riesgos son muy altos. Si tú los quieres, por ejemplo, que se entiendan que esos consultores en la empresa de tecnología, en el ejemplo número uno, sean entendidos como prestadores de servicios profesionales independientes, pues perdóname, no lo son, no lo son. Y entonces ahí tenemos o dos caminos, o se va a entender que son tus trabajadores y no servicios profesionales independientes y cuando se termine la relación de trabajo te van a demandar por una indemnización constitucional más partes proporcionales o la autoridad se va a dar cuenta que los pusiste a disposición, los cuales no tienen REPSE, que no son tus trabajadores y que te va a ir también peor, ¿no? Entonces dices, bueno, revisa dentro de tus dos vertientes, cuáles son los riesgos entre cada uno y otro escenario y qué tanto riesgo tú como empresa realmente quieres asumir. Lo ideal y la postura más conservadora es, oye, pues contrata formalmente a estas personas, no estés tercerizando los servicios en un sistema de subcontratación, tal vez de personal inclusive, o queriéndolos mantener como profesionales independientes cuando en realidad no lo son. Sabemos que la forma en cómo se configura una relación de trabajo es la prestación de un servicio personal donde hay subordinación y se paga un salario. Si tú quieres que esas personas te estén emitiendo CFDIs por concepto de honorarios, cuando tú eres el que le da las indicaciones de vete a las instalaciones de mi cliente para materializar el servicio, vaya, o sea, señores, estamos muy mal, ¿no? Entonces, pues bueno, todo eso hay que irlo checando de manera preventiva, hay que ir regularizándose, hay que tratar de evitar que se impongan multas, que te cancelen en REPSE o que te comiencen a investigar ahora en materia de seguridad social, ¿no? Porque esa también es la otra. Totalmente de acuerdo. Y fíjate que esto que mencionas es algo que nos ha tocado mucho en la práctica, ¿no? Sobre todo en ciertos contratos en tecnología, donde hay empresas, tenemos un cliente que se dedica al tema de la tecnología, pero ellos a su vez se encargan de que otra empresa le dé mantenimiento. Entonces, en esos supuestos lo que se ha hecho es que la empresa que da mantenimiento tiene que dar el REPSE para cumplir, para acreditar que cumple. Pero el tema de la simulación, pues el mexicano le busca, los mexicanos y los abogados le buscamos por dónde, ¿no? Tenemos Y, y- imaginación. y yo les diría, aguas con muchos de estas figuras porque sí nos han llegado clientes o empresas donde me dicen, oye, es que llegó esta empresa que me dice que tiene 100 reps distintos de 100 actividades y quiere que le mande a toda mi gente para allá. Cuidado con este tipo de figuras porque en realidad hacia eso va este tipo de protocolos para evitar esos esquemas donde se sigue dando mucho esta figura de outsourcear a la gente a través de esquemas con repses que, pues a lo mejor sí
cumplirán con tener el REPSE, pero no cumplen con el resto de las formalidades. Entonces son detalles que hay que cuidar, que hay que tener en cuenta y que hay que provisionar, ¿no? Pero fuera de esto, Andy, Diana, no sé si quieran pues, dar una conclusión respecto a este punto. ¿Cuál es su recomendación hacia la gente, hacia el público? Justo, yo lo que le iba a decir a Dayana para cerrar este episodio es, no sé, más o menos tres recomendaciones concretas para aquellas empresas que tienen una subcontratación y ahora adecuarse al protocolo de inspección. Sí, claro, con muchísimo gusto. Pues miren, primero, yo creo que si tú eres una persona física o moral, patrón, que consideras que necesitas REPSE, número uno, que se lleve a cabo un análisis en materia de subcontratación laboral para definir cómo es la forma de prestación de servicios de parte de ti como proveedor de servicios. Número dos, que tengamos la documentación en regla de tanto los trabajadores como tú como empresa ante las autoridades. Es decir, que subsanes cualquier tipo de deuda que tengas ante el IMSS, Infonavit, SAT, porque justamente no te van a permitir llevar a cabo el registro como empresa prestadora de servicios especializados ante la plataforma. Es el primer bloqueo que sucede. Entonces, pues un poquito limpiarte en ese sentido de si tienes créditos, algún pago pendiente, ¿no? Y número tres, documentar bien todo lo correspondiente, ¿no? Y si no, regularizarlo para que esté en congruencia con lo que establece la Ley Federal del Trabajo, el protocolo y todas las reformas que han salido en el Diario Oficial de la Federación. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Dayana. Fue un placer compartir este espacio contigo, muy nutritivo y yo creo que también para la audiencia va a ser muy enriquecedor esta parte de entender lo que implica la subcontratación. Bueno, yo creo que con esto cerramos este episodio. Patricio, no sé si quieras hacer el cierre. Claro que sí, pues una vez más, Dayana, qué gusto que estés aquí con nosotros. Te agradecemos este tiempo porque además sabemos que estás ocupada, que hay mucho trabajo, que hay muchos clientes que tienen problemas y van con asesores especialistas en la materia, como en este caso contigo. Así es de que primero que nada agradecerte por este tiempo, por este espacio. Un placer estar aquí compartiendo. Aquí el honrado soy yo por estar con dos excelentes abogadas especialistas en materia laboral. Y una vez más, los invitamos a seguirnos en las redes sociales de este podcast y vamos a seguir con esto. Les agradecemos por todo y hasta el siguiente capítulo. Gracias. Hasta luego. Bye. Bye bye.